En este video vamos a ver las generalidades de los proyectos de inversión pública. Miremos el contenido de este video. ¿Qué es la metodología general ajustada? Los lineamientos base de la información que debe tener la metodología general ajustada, de lo macro a lo micro, de los principios que deben tener los proyectos de inversión pública, la armonía de las 5 P's, las características de los proyectos de inversión pública, el ciclo del proyecto de inversión pública. Entonces vamos a empezar con dar el concepto de qué es la metodología general ajustada. La metodología general ajustada es un aplicativo informático, ahora ya lo volvieron mucho más versátil, una interfaz mucho mejor. Está ya ahora desde el sistema del Departamento Nacional de Planeación. Entonces es una aplicación informática que sigue un orden lógico, ¿sí? Sirve para registrar la información más importante que resulta de la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la metodología prácticamente es un formato donde usted primero debe formular y estructurar el proyecto. Luego de que ya lo formule, lo estructure completamente, ya puede pasar a la metodología general ajustada y pasar los datos, ¿sí? Se basa la metodología general ajustada se basa en la metodología del marco lógico. La metodología del marco lógico es la planeación orientada a objetivos, ¿no? Y en los principios de preparación y evaluación económica de proyectos. Ustedes saben que ya la evaluación privada y la evaluación económica tiene unas variaciones en cuanto a que se trabaja con precios sociales, ¿no? Y esta metodología general ajustada está respaldada por el artículo 49 de la Ley 142 de 1994. En la resolución 1450 del 2013 reglamentó la metodología general ajustada. El artículo 49 establece las metodologías para la formulación de proyectos de inversión pública. Dice, la metodología general ajustada se llama así porque es una secuencia ordenada de formularios que se integran en una forma sistemática. Quiere decir que está en un orden y se va ampliando poco a poco. Esto es para hacer más fácil la toma de decisiones y la gestión de los proyectos de inversión pública. Vamos a mirar ahora cómo está organizada la MGA. La MGA está organizada por módulos y está organizada por capítulos. Tenemos el módulo de identificación inicialmente, donde en este módulo se mira cómo está el proyecto, articulado al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Departamental, y si son varios municipios que integran la MGA del proyecto, entonces a los planes de desarrollo municipales. Sigue el capítulo de la problemática. Aquí es donde hacemos uso del marco lógico, donde sacamos la problemática y damos un concepto claro, bien, conciso de la que es la problemática que vamos a resolver. El análisis de participantes, los objetivos del proyecto. Recuerden que el marco lógico partimos de la problemática y cambiamos a positivo y pasamos a los objetivos. Las alternativas que vamos a dar para la solución del problema, y el módulo, allá acaba el módulo de identificación. Seguimos con el módulo de preparación. El módulo de preparación inicia con la descripción de las necesidades que hemos identificado aquí en la problemática. Sigue el análisis técnico del proyecto, la localización donde vamos a hacer el proyecto, la cadena de valor que ya viene con los objetivos, donde ya le damos otros procedimientos, donde aquí ya le coloca presupuesto en la cadena de valor. Se hace una matriz de riesgo que puede tener el proyecto, se registra o se analizan los ingresos o beneficios que tiene el proyecto, se hace el cálculo de los préstamos si hay necesidad de hacer un préstamo, y se estima la depreciación del proyecto.
la evaluación, seguimos ya con el módulo de evaluación. Esta evaluación prácticamente que la MGA la arroja, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es un análisis con todos estos datos, tanto del módulo de identificación y preparación, arroja el flujo económico. Y vale la pena decir que la MGA en las anteriores versiones arrojaba el flujo financiero y el flujo económico, y en las últimas versiones se ha dejado el flujo económico nada más, y sigue con los indicadores de decisión, y luego sigue el módulo de preparación, de programación, perdón, que saca los indicadores de producto, los indicadores de gestión, las fuentes de financiación, y por último saca un resumen del proyecto. De esta forma está organizada la MGA. Cuando ya avancemos un poco ya la vemos en el sistema. Seguimos. Lineamientos base para la utilización de la MGA. La MGA o la metodología se debe incluir la información necesaria, por lo tanto ninguno de los anteriores módulos será ningún formato, es opcional. Y segundo, la metodología cumple con el propósito de ser general, de uso para todos los proyectos. Tercero, la metodología considera lo más importante sin tener en cuenta particularidades. Conceptualmente la metodología se mantiene su sustento en el marco lógico, como ya lo vimos. Sigamos. ¿Qué es un proyecto de inversión pública? Entonces ya miramos qué es, que ya digamos todo esta estructuración se ha hecho para los proyectos de inversión pública. Ahora miremos ya qué es el concepto de inversión pública. Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción y producción de bienes o servicios por parte del Estado. Entonces mire que es importante tener muy en cuenta que es un proyecto de inversión. Dice crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios por parte del Estado. Entonces mire que esta conceptualización es bastante clara. Entonces estos son los proyectos de inversión pública. Además establece que estos proyectos están respaldados por el decreto 2844 de 2010. Sigamos entonces de lo macro a lo micro. ¿Cuál es la fundamentación principal de los proyectos de inversión pública? Miremos. Los proyectos de inversión pública inicialmente tenemos una visión de qué es lo que queremos, o una visión general de la problemática que hay en algún ente territorial o un grupo de municipios o una región, porque aquí también esta metodología sirve para los proyectos que se van a financiar por el Sistema General de Regalías. Luego en la visión tenemos que estos proyectos deben estar contemplados dentro del plan de gobierno. El plan de gobierno contempla casi la magnitud de las necesidades que tienen los entes territoriales, departamentales o nacionales. ¿Listo? El proyecto debe estar enmarcado dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Cuando empecemos a desarrollar el proyecto nos vamos a dar cuenta. Los planes del proyecto debe estar también enmarcado dentro de los planes de desarrollo departamentales, así como también dentro de los planes de desarrollo municipales, y luego estos proyectos deben de estar dentro de un programa de estos planes, y por último ya el proyecto hace parte de toda esta cadena, es la materialización de toda esta cadena. La armonía de las 5 P's. Una estructura del Estado: está la política, está un plan y está un presupuesto, ¿sí? Un plan de desarrollo, un plan que tenga un municipio, un ente territorial. El plan está conformado por programas, ¿sí? 1, 2, 3, 4 P's, ¿sí? Programas de salud, tienen programas de educación, programas de defensa,
otros programas, ¿sí? En los municipios por lo general se trabaja por los programas que tiene cada una de las divisiones del ente territorial. Los programas se materializan en los proyectos. El programa salud puede tener un proyecto 1, proyecto 2 o proyecto 3 y así sucesivamente. Cada programa se materializa en los proyectos. Entonces esto es lo que llamamos la armonía con las 5 P's, ¿sí? Que es política, plan, presupuesto, programa y proyecto, las 5 P's. Características de los proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión pública tienen unas características especiales y las tienen que cumplir, si no es muy difícil que sea aprobado un proyecto y que sea financiado ya sea por el Sistema General de Regalías o por el presupuesto nacional. Primera característica es ser pertinente, debe tener una pertinencia, una oportunidad de conveniencia de la iniciativa de inversión. La inversión, el proyecto debe tener una iniciativa, debe estar orientada hacia la solución de un problema, o sea, eso es lo que llamamos la oportunidad y la conveniencia. Debe ser viable jurídica, técnica, financiera, ambiental y socialmente. La sostenibilidad, los proyectos, digamos, en los últimos años, un proyecto cuando se formula, casi siempre los entes que financian los proyectos piden unos manuales de sostenibilidad y de administración, si es una obra de infraestructura y cómo, si es un proyecto que se va a hacer de obra de infraestructura, por ejemplo, una cancha, un polideportivo, debe haber un manual de sostenibilidad donde se establezca si se va a alquilar el espacio público, cómo va a ser el recaudo de los recursos de esa alquiler del espacio, quién va a administrar esos recursos, y esos recursos se supone que van a ser utilizados para el mantenimiento, ya sea de la cancha, del polideportivo, de la galería, si es un caso, ¿sí? Entonces eso los están pidiendo con el fin de que la inversión sea una inversión bien hecha y no se pierdan los recursos en el corto tiempo. Impacto, contribución al cumplimiento de las metas locales, sectoriales y regionales. Lógico, los proyectos deben de estar articulados a lograr los impactos de las metas locales, sectoriales y regionales que tienen los planes de desarrollo. Articulación con los planes y políticas de los entes territoriales. Estos 5 aspectos son importantísimos para que sea catalogado el proyecto como un proyecto de inversión pública. El ciclo del proyecto de inversión pública. El ciclo del proyecto de inversión pública empieza con el ciclo de preinversión. El ciclo de preinversión es cuando los formuladores están realizando el proyecto y lo hacen en un documento y hacen todo el proceso, todos los ciclos que vimos que constituyen la MGA, lo desarrollan. Ese es un ciclo de preinversión porque es antes de la inversión y esto pasa pues a aprobación por parte del ente territorial, de la gobernación, de la alcaldía, del ente nacional, del cabildo. Entonces luego que ya tenga la aprobación y que ya se presente para ser financiado y le asignen recursos, pasa al ciclo de inversión y ejecución del proyecto. Luego sigue el ciclo de operación del proyecto, ¿sí? Luego sigue el ciclo, la evaluación ex post. Vale la pena decir que todos estos ciclos están entrelazados, ¿sí? Entonces miremos un poco el ciclo de inversión. Aquí se formula y estructura. Esta parte, al hacerlo, es una evaluación ex ante. O sea, cuando hacemos el proyecto, lo escribimos y lo registramos en el banco de proyectos y lo colocamos, lo diligenciamos con la MGA. Hacemos una evaluación ex ante. Usted sabe que hay que mirar si es viable financiera, técnica y económicamente. Es una evaluación ex ante, ¿sí? Luego
inversión, ejecución y operación del proyecto, se hace una continua monitoreo de la ejecución del proyecto. Luego de que ya se hace la operación del proyecto y el proyecto lo terminan totalmente, viene ya la evaluación ex post, el impacto o éxito o fracaso de la nueva posibilidad del proyecto. Esta evaluación ex post se hace confrontando con lo que se estipuló, con lo que se planteó en el proyecto en la evaluación ex ante. Si por ejemplo se hablaba de que el proyecto iba a tener una cobertura de, digamos, de 1000 personas, acá confrontan en la evaluación ex post si realmente estos indicadores si cubren con la expectativa, y como ya hubo una operación del proyecto, realmente sí, el proyecto, por ejemplo, sí atendió a las 1000 personas que se había formulado acá que se había estipulado acá en la formulación del proyecto. Entonces ese es el ciclo del proyecto. Estos son los aspectos generales de lo que es un proyecto de inversión pública. Entonces digamos, poco a poco vamos ir adelantando todo el proceso de lo que constituyen los proyectos de inversión pública. Gracias.